Hola, ¿cómo están? En esta noche vamos a estar hablando sobre la doctrina de la salvación. Tal vez muchos de ustedes se están preguntando, bueno, ¿y ser salvos de qué? Si usted preguntara a mucha gente, pues le dirían, no, salvos de no ir al infierno. Pero ¿será eso lo que la Biblia contempla? De acuerdo con la Biblia, nosotros somos salvos del pecado. El pecado en griego es la palabra hamartía, que quiere decir no dar en el blanco. Es decir, nosotros no estamos dando en el blanco de la voluntad de Dios. Estamos desviándonos de la voluntad de Dios. Y eso nos está separando de Él. La salvación que Dios nos ofrece tiene tres aspectos. Aquí los vemos en este cuadrito. Un aspecto pasado, la justificación, que se refiere a ser libre de la culpa del pecado. Dios ya no me culpa a mí por todas las barbaridades que yo he hecho. Se refiere a cómo me ve Dios. Y ese cómo me ve Dios es en Cristo. Esto hace referencia a cuál es mi posición o mi relación con Jesús, el Salvador. El aspecto presente es la santificación, ser libre del poder del pecado. Y tiene que ver con cómo camino yo con Dios. Ahora, la santificación tiene dos enfoques. El primer enfoque es que la santificación es posicional. Cuando yo estoy en Cristo, cuando yo estoy caminando con Jesús, cuando yo le entregué mi vida, eso ya me hizo santo. Pero también es un proceso. La santificación es progresiva. Tiene que ver con los cambios que se van produciendo en mi vida con la ayuda y el poder del Espíritu Santo. Y ese es un proceso que dura toda mi vida. Con cada decisión que yo tomo de obedecer a Dios, estoy avanzando en mi proceso de santificación. Y finalmente, el aspecto futuro de la salvación es la glorificación, que significa ser libre de la presencia del pecado. Es decir, yo ya no voy a tener que estar luchando ni con el pecado ni con la tentación. Ahora, nada que ver con estas dos cosas. Y esto se relaciona con cómo voy a ser yo, cómo voy a estar yo en la eternidad, en la gloria. Es mi estado final, un estado de bienaventuranza. La
La justificación, en pocas palabras, consiste en que Dios me imputa es un término legal, me transfiere la justicia de Jesús. Y con base en eso, Dios me declara a mí justo. En realidad yo no soy justo, pero lo que Dios hace, porque Dios es santo y justo, es transferirme la justicia de Jesús sobre la base legal del sacrificio de Jesús en la cruz. En la palabra de Dios se establece que el alma que pecare, esa morirá. Cuando Jesús llegó a la cruz, Dios le transfirió a él todo el pecado del mundo. Por eso Juan el Bautista hablaba de, o se refería a Jesús como el Cordero de Dios que quita el pecado del mundo. Dios transfirió sobre Jesús todo el pecado del mundo. Y cuando yo tomo la decisión de confiar en la obra que Jesús hizo en la cruz, Dios me transfiere a mí la justicia de Jesús y por eso ahora soy justificado. Volviendo. El apóstol Pablo lo presenta de la siguiente manera. Creer es confiar. Dice que Abraham le creyó a Dios y que él le tomó esto en cuenta como justicia. Entonces, mire, cuando yo tomo la decisión de confiar en que lo que Jesús hizo a mi favor es suficiente, estoy justificado. Ya la justicia de Jesús me fue transferida a mi vida. El apóstol Juan dice, estas son palabras de Jesús que recogió el apóstol Juan. Ciertamente les aseguro que el que oye mi palabra y cree al que me envió, tiene vida eterna y no será juzgado, sino que ha pasado de la muerte a la vida. Ahora, note que los tres verbos principales en este versículo, todos están en presente.
Cree. Es decir, cuando yo confío en lo que hizo Jesús, que Él dio su vida por mí, desde ese momento ya tengo vida eterna. Primera consecuencia de esa vida eterna, no voy a ir al infierno, no voy a pasar por el juicio de Dios, porque Dios ya me declaró tan justo como Jesús. Bueno, aquí vemos un resumen de lo que ocurrió en la cruz. Entonces, en la parte superior izquierda está el ser humano y la condición del ser humano, esclavo del pecado, en engaño, miseria y derrota. Parte superior derecha tenemos a Jesús, el Cristo, justo, santo, inocente, vencedor. En la cruz del Calvario se operó un intercambio. Dios cargó sobre Jesús mi condición, parte inferior derecha, pecado, engaño, miseria y derrota. Todo esto quedó en la cruz de Jesús. Mientras que nosotros, como seres humanos, recibimos la justicia, santidad, inocencia y victoria de Jesús. Esta es la gran obra de Jesús en la cruz. Como vemos, la justificación es más que un simple perdón de pecados. En primer lugar es liberarnos de la ira de Dios. En segundo lugar, ser aceptados como justos delante de Dios. Y en tercer lugar, Dios nos trata como si nunca hubiéramos pecado. Fíjese que esto no es porque nosotros lo merezcamos. Eso es algo que hay que tener claro desde un principio. ¿Cuál es el punto? Nosotros no somos buenos, pero Dios es bueno. Y Dios decidió salvarnos de su justa ira. Y no solamente eso, nos ha declarado tan justos como Jesús.
Notemos lo que está diciendo el apóstol Pablo. Esta salvación se recibe por fe. Es un regalo de Dios, un regalo sin condiciones. No es por obras. Si nosotros pudiéramos ganar esta salvación por obras, pues el sacrificio de Jesús hubiera sido de más. No era necesario. Pues pobrecito Jesús, qué pena. Pasó por eso, qué pena. Pero yo tengo las cosas controladas, Dios. Se me inflaría el ego. La cuestión se trata de que es un regalo que no podemos ganar, no podemos merecer, pero aún así Dios decidió dárnoslo, porque vuelvo y digo, Él nos ama tal como somos, sin condiciones. Vemos que entonces la salvación no es un simple regalo, es mucho más que un simple regalo. Es la muestra del amor incondicional de Dios por nosotros. De modo que la salvación en general y la justificación en particular son evidencia de la gracia de Dios, el regalo no merecido de Dios para nosotros como muestra de su amor incondicional. Entonces, la salvación y la justificación no es por obras, yo no puedo hacer nada para ganarlo, no es por cumplir la ley, ni los sacramentos, ni los mandamientos, ni nada de eso, es por gracia, porque Dios en su infinito amor incondicional nos lo quiso dar, no porque nos lo ganemos.
El segundo aspecto de la salvación es la santificación. Y pues ya podemos ir viendo que tiene dos aspectos. El posicional, es decir, mi posición, mi relación con Jesús, y progresivo, que o tiene que ver con la obra del Espíritu Santo. El primer enfoque, santificación, quiere decir que somos apartados con un propósito. ¿Cómo así? Somos apartados del estilo de vida del mundo, pero no solamente para sacarnos del mundo, debe haber un propósito. El propósito es para vivir a la manera de Dios. En este orden de ideas, este primer enfoque de la santificación es posicional. ¿Por qué? Es mi posición en Cristo. No tengo que hacer nada. Por el solo hecho de estar en Cristo, ya soy santo, apartado con un propósito. El segundo enfoque dice que es un proceso de limpieza permanente contra la corrupción moral. Es decir, el Espíritu Santo va hablando con nosotros, nos va convenciendo de que hay cosas que arreglar. No porque sean beneficio para Él, son beneficio para nosotros. Son cosas que nosotros necesitamos. Y Él nos va convenciendo. Cuando nosotros cambiamos es porque ya hay una convicción, no porque me toca, no porque me obligaron. El cambio en nuestras vidas es de adentro hacia afuera, no es simplemente un cambio exterior, un cambio de máscara. No, es un cambio genuino porque va a la raíz. De modo que este segundo enfoque de la salvación es un proceso que dura toda nuestra vida. Es decir, nuestro caminar día a día con Jesús. Pero la santificación también se va realizando al estar mirando la gloria de Cristo. En la medida en que nosotros vamos desarrollando esa intimidad en nuestra relación con Jesús, eso va a ir cambiándonos. Es como cuando usted tiene un amigo muy cercano. Usted termina cogiendo los ademanes, los dichos, la forma de ser de su amigo. Pues más o menos, guardando las proporciones, eso es lo que pasa con la santificación.
Vemos estas dos porciones de las Escrituras. Entonces, el Espíritu Santo está trabajando en nuestras vidas y va a seguir haciéndolo hasta el día en que nos encontremos cara a cara con Jesús. Porque cuando nos encontremos cara a cara con Jesús, eso nos va a transformar como vamos a ver más adelante. En resumen, la santificación, que es el objetivo de Dios, porque sin santidad nadie verá a Dios, es ser transformado a la imagen de Jesús. El tercer aspecto de la glorificación, de la salvación, es la glorificación. Ya habíamos visto que glorificación se refiere a ser salvos de la presencia del pecado. Es decir, va a llegar un día en que yo ya no voy a estar en este mundo y al no estar en este mundo que está contaminado por el pecado, pues no voy a tener que luchar contra el pecado ni contra la tentación. Segundo, pues voy a tener un cuerpo físico, pero es un cuerpo diferente al que tengo ahora. El cuerpo que tengo ahora se enferma, se deteriora y finalmente lo más probable es que algún día muera. Pero lo que me espera a mí es un cuerpo glorificado que no tiene nada que ver con el pecado y por lo tanto no tiene nada que ver con el deterioro, con la enfermedad y la muerte, porque estas son las consecuencias del pecado.
¿Cómo? ¿Cuándo va a ocurrir eso? ¿Qué nos dice la Escritura? La glorificación va a ocurrir cuando nos encontremos cara a cara con el Cristo glorificado que regresa por segunda vez. Pero cuando regrese por segunda vez no será el carpintero de Nazaret, sino que va a venir como el Rey de Gloria, con toda su gloria. Y el resplandor y el impacto de esa gloria es lo que nos va a cambiar a nosotros. De tal manera que vamos a ser semejantes a Él por el hecho de encontrarnos y de verlo cara a cara. Por eso, encontrarnos cara a cara con el Señor Jesucristo y ver su gloria nos va a transformar, va a cambiar todo esto que conocemos contaminado por el pecado, la corrupción, la muerte, en la gloria. La gloria Nuestra, de Dios. Y su magnificencia. Entonces, de acuerdo con lo que le enseñaba el apóstol Pablo a su discípulo Timoteo, encontrarnos cara a cara con ese Cristo glorificado es nuestra esperanza bendita, nuestra esperanza gloriosa, nuestra esperanza bienaventurada. Y esto nos debe servir de motivación para dejar atrás el estilo de vida del mundo. Como dice Pablo en el versículo 12, nos enseña a rechazar la impiedad y las pasiones mundanas. Así podremos vivir en este mundo con justicia, piedad y dominio propio. Pero eso no será gratis. Cuando nosotros hacemos esto con el poder del Espíritu Santo, pues se va a cumplir nuestra esperanza, que es encontrarnos cara a cara con el Jesús glorificado y poderoso, y eso nos va a transformar.
Dios hace las cosas completas, Dios no se queda con nada. Veíamos que la salvación que Él nos ofrece abarca toda nuestra vida pasada, nuestra vida presente, nuestra vida futura, pero también abarca todo nuestro ser. La justificación tiene que ver con la salvación del Espíritu. Cuando nosotros somos justificados y entregamos nuestra vida a Jesús, nuestro espíritu nace de nuevo. Cuando estamos avanzando en el proceso de santificación, el Señor nos va cambiando y por medio del poder de su Espíritu Santo va a estar tratando con nuestra alma, es decir, con nuestro intelecto, nuestra voluntad y nuestras emociones, que serán restaurados. Y finalmente, en la glorificación, nuestro cuerpo físico también va a ser salvado, porque va a quedar atrás la enfermedad, el deterioro, la muerte que traía en el pecado, y a cambio de eso vamos a recibir físicamente un cuerpo glorificado como el que Jesús recibió cuando se levantó de la tumba a los 3 días de haber sido crucificado. Entonces vemos que también todo nuestro ser, espíritu, alma y cuerpo reciben la acción de la salvación de Dios. Por eso, como decíamos al principio, la salvación no es solamente no ir al infierno. Mire todas las bendiciones y todas las cosas buenas que trae para nuestras vidas. La aplicación a la vida personal. Nunca perdamos de vista que Dios nos ama, que nos ama tal como somos y que para Él, en Cristo, somos sus hijos. Y por lo tanto, todo lo que Él tiene, toda su gloria, es para compartirla con nosotros. Nunca perdamos de vista esta idea, porque esta es otra motivación para caminar día a día con Jesús, para obedecer día a día al Espíritu Santo, porque lo que viene para nosotros es grande.
Entonces, cuando yo tengo claro el tipo de salvación que Dios me está ofreciendo, van a venir cosas, se van a empezar a manifestar cosas. Yo siento el amor del Padre porque entiendo que soy su hijo amado. Entiendo que Él me ama sin condiciones, tal como yo soy. Segundo, entiendo y reconozco que yo ya no soy de este mundo. Yo ya no tengo nada que ver con este mundo caído y contaminado por el pecado, porque ahora yo soy de Cristo. Y tercero, estoy seguro que seré semejante a Él. Esta es mi esperanza gloriosa y bienaventurada. Esta es la motivación más poderosa para perseverar en mi caminar con Cristo día a día, dejando atrás el estilo de vida del mundo, obedeciendo y rindiéndome cada vez más a Él, entregándole área tras área de mi vida, día a día, hasta que me encuentre cara a cara con Él. Esté donde yo esté, cuando el Cristo glorificado regrese, yo voy a oír su voz y aunque esté en la tumba, me voy a levantar y voy a recibir mi cuerpo glorificado y voy a recibir mi herencia de gloria, que es estar con Él por todo el resto de la eternidad, conociéndolo, conociendo su amor, conociendo toda su grandeza, toda su gloria. La eternidad no me va a alcanzar para conocerlo, pero lo que voy a conocer, téngalo por seguro, que me va a enamorar y a enamorar aún más de Él. Cuando el Señor Jesús regrese y me llame por mi nombre, yo me levantaré para recibir mi herencia de gloria en Cristo. Y los invito, hermanos, para que ustedes tengan siempre en mente esta esperanza maravillosa, para que cuiden y cultiven su relación con Jesús por el poder del Espíritu Santo, porque nos vamos a encontrar en la casa de nuestro Padre para recibir nuestra herencia de gloria eterna. Dios les bendiga.